Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy, con esta voz de resfriada, os voy a contar una técnica de... Bueno, una técnica no es una técnica de estudio, pero es una forma en la que yo he ayudado y ayudo a mis estudiantes todos los años. La aprendí de una orientadora y la solía usar como tutora, pero al final, como jefe de estudios, también todos los años al final cojo a algunos niños y les digo, ven para acá, que me vas a repetir como sigas así. Vamos a trabajar esto tú y yo. Y ahí también les he ayudado a veces así, aunque ya no sea tutora. Entonces, pues es una técnica que para ayudarles a organizarse y hacerles tú un seguimiento, que vamos a ir viendo ahora pormenorizadamente. Tengo aquí una chuletilla como si lo hubiera hecho con ellos. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. A veces como profe vemos que hay niños, niñas que no se organizan bien. Y no es un problema de capacidad, sino un problema de procrastinación, de dejar para el último día, que se les hace bola, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema que hoy os vengo a proponer es un sistema para ayudarles a ellos a aprender a organizarse y a ser autónomos en su estudio. En las primeras semanas tú les haces un seguimiento y cuando les veas que van mejor, pues los sueltas con el compromiso de que ellos van a seguir trabajando de ese modo. Vamos a ver en qué consiste este sistema. Entonces, bueno, yo les digo que lo que vamos a hacer es como ver su horario de las tardes para ver en qué momento se puede estudiar, ¿vale? Y también vemos el horario de clases para ver qué es lo que hay que estudiar cada día. Bueno, entonces, yo les hago un horario tal que así, que lo voy a acercar para que lo veáis. Vale, esto además lo hacemos en succión, lo siento en mi mesa, en mi escritorio y les voy haciendo esto. Esto lo hago yo en el despacho de jefatura, obviamente, pero lo puedes hacer en las tutorías individualizadas que cuando eres tutor tienes con tus alumnos. O en un recreo, no sé, no tienes por qué ser tutor, simplemente a lo mejor es un niño con el que tú te llevas bien y tienes feeling y el tutor no. O pues el tutor está de baja, yo qué sé, lo puedes hacer con cualquier niño, alumno que tengas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vemos a ver en su horario los huecos que ellos van a tener para poder trabajar por las tardes. ¿Vale? Entonces les pongo 7 columnas de los días, del lunes al domingo, y vamos planificando. Siempre les digo que tienen que descansar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues toda esta parte del horario de lunes a viernes representa solo las tardes, ¿vale? Porque las mañanas están en el instituto. Y estas dos columnas del sábado y el domingo, que tienen esta línea roja así, sí que tenemos separado mañana de tarde. Entonces, lo primero que hay que colocar es pues la llegada de casa, del instituto a casa. Ahí tienen que tener un tiempo para comer y un tiempo para descansar, porque llevan 6-7 horas en el instituto trabajando y es necesario un reinicio. Puede ser siesta, puede ser mirar el móvil, puede ser jugar a la consola, lo que ellos quieran, ¿vale? Pero un rato de reinicio. Y luego, entonces yo les he puesto, por ejemplo, un horario ficticio, esto se adapta a cada niño, ¿vale? De 3 a 5, para llegar a casa, comer y descansar. Y a las 5, pues dependiendo del día, de lunes a jueves, pasan cosas, ¿vale? El viernes por la tarde y el sábado completo se los doy de descanso, porque necesitan fin de semana, ¿vale? Entonces, el viernes es el típico día que ya se sale con los amiguitos por la tarde, mediodía, bueno, en verdad es día y medio de descanso. Y el sábado entero, el sábado para dormir, y por la tarde también es el típico día de cumpleaños, amigos, etcétera, etcétera. Así que se los dejo libres. Esto ya es al gusto de cada uno, porque hay niños que prefieren tener el domingo libre y trabajar el sábado, o domingo libre y trabajar el viernes, ¿vale? Pero bueno, creo que el ideal es este. Vale, entonces, y esto es válido para niños de primero, segundo, tercero de la ESO, incluso cuarto flojetes. Por las horas que estoy sacando, ¿vale?
ahora lo veréis. Pero bueno, se sacan al día entre 2 y 3 horas de estudio. Entonces, por eso os digo que esto es válido para niños de esas edades. Bueno, 3 horas incluso para cuarto, pero a lo mejor tendrían que coger más parte del fin de semana, si ya es cuarto de la ESO, ¿vale? También os digo, niños que no tengan un orden para estudiar, o son súper listos y se les queda todo en clase y entonces no necesitan estudiar y van sobreviviendo de las rentas hasta que el día se pegue la torta, o no. O ya han repetido o van a repetir previamente, porque sin una organización y un hábito de estudio no llegas a cuarto de la ESO. Bueno, entonces, lo siguiente que hay que colocar de los días estos de estudio son las extraescolares. Entonces yo me he imaginado que esta persona tiene academia, me da igual academia de repaso que academia de inglés, los lunes y miércoles de 5 a 7, es una hora, pero hay que contar los desplazamientos, ¿vale? Pues de 5 a 7 está en la calle yendo y viniendo y estando en la academia. Y luego entrenamiento del deporte que sea, los martes y los jueves de 6 a 8, también incluyendo la ida y la vuelta, ¿vale? Entonces, ¿qué nos queda para estudiar? Pues lo que está en rojo. Los lunes y los miércoles de 7 a 9, porque a las 9 se para ya, ¿vale? O sea, a las 9 ya se para, uno se ducha, se cena, prepara la mochila para el día siguiente, se vuelve a relajar y a las 10, 11 se tiene que estar metiendo en la cama, porque es que los niños necesitan dormir y los adolescentes más. Sobre todo porque tienen este problema de que sus ciclos circadianos se atrasan y además necesitan dormir bastante, entonces es súper fundamental porque al final se van a estar levantando a las 7 y pico de la mañana, o sea, no es viable más, ¿vale? Los niños que se quedan estudiando hasta las 11 no me parece positivo, los adolescentes. Bueno, y entonces a las 9 todos los días paramos para cena y relax. Entonces, los lunes y los miércoles de 6 a 9, perdón, de 7 a 9, que estoy viendo el 7 de reyes y me parecía un 6. Y los martes y los jueves tenemos esto dividido, de 5 a 6 y de 8 a 9. Entonces, ¿cómo les divido yo la tarea? Vale, pues los lunes y los miércoles tienen que hacer estudio y deberes. A mí me ha hecho mucha gracia porque mi madre, yo siempre he diferenciado y no sé, los niños también lo diferencian, lo que es estudio de lo que es deberes. Y ya le decía a mi madre, he terminado los deberes o ya he estudiado, y mi madre me decía, pero si es lo mismo. Y yo decía, no, no es lo mismo. Hacer los deberes es una cosa mucho más mecánica que estudiar y asimilar. Quizá en primaria no, es que mi madre era de infantil. En primaria joder, no sé si voy a poder, es que estoy resfriada, ya es el segundo vídeo que grabo, lo he contado primero, tengo una gripe en primer día de vacaciones, por supuesto. Mi madre era de primaria y claro, en infantil, perdón, mi madre era de infantil y en infantil y primaria es que no, no se estudia, porque tampoco hay exámenes, sino que haciendo ejercicio se aprende. Pero yo siempre he diferenciado entre estudiar y hacer deberes, no es lo mismo. Por cierto, lo podéis dejar en los comentarios si vosotros diferenciabais entre estudiar y hacer deberes. Bueno, entonces, ambos días hay que estudiar y hacer deberes. Yo creo que el estudio debe ir antes, porque es cuando tienes la mente fresca, ¿vale? Sobre todo en el martes y en el jueves, que las franjas están divididas 1 hora y 1 hora. Hasta el estudio a primera hora de la tarde, que estás más fresco antes de irte al entrenamiento, y cuando vuelvas cansado del entrenamiento, a los deberes, que es lo más mecánico. Y los lunes y los miércoles igual, dedica la primera parte de la tarde a estudiar y luego el último ratillo a hacer los deberes. Porque si haces los deberes primero vas a cansar tu mente haciendo los deberes y pues luego no vas a estar fresco para estudiar. Ahora, en realidad realmente entre semana no es el momento de más estudio, ¿vale? Porque es más el repaso del examen de la semana. Cuanto más te va a tocar estudiar va a ser en el fin de semana. Entonces, en el fin de semana dedico 2 horas por la mañana el domingo y 2 horas por la tarde el domingo, que pueden distribuirse de otra forma en el fin de semana. En esas 2 primeras horas del domingo sí que es cierto que serían como para también estudiar profundo. Bueno, he puesto aquí deberes pero me he liado, es estudiar. Y en las 2 horas de por la tarde, otro repasillo más y los deberes que tengas de la semana, ¿vale? Lo último siempre los deberes, porque para mí es algo mecánico, no es algo de necesitar la mente al tope 100% para estudiar. Entonces, con el niño que le cuesta o la niña que le cuesta organizarse, acuerdas un horario como este, ¿vale? Y ahora, entonces me diréis,
los niños me dicen que no todos los días tienen deberes o no todos los días tienen exámenes. Porque si tienen deberes y exámenes, esto ya se ha rellenado solo. Porque gastar el tiempo en hacer lo que tienen que hacer es más que suficiente. Pero no siempre hay deberes, no siempre hay exámenes. Entonces ahí es donde ellos, si no tienen ese hábito, no se sientan en el escritorio por las tardes. Muy importante hablarles de que tienen que tener su espacio de estudio, que no van a estudiar en la mesa del salón, con los hermanitos jugando, con la familia viendo la tele, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, planteándonos que ya tengan un lugar donde estudiar, lo que este método trata de conseguir es, por un lado, que aprendan a organizarse su estudio y por otro lado, que adquieran ese hábito de estudio. Entonces, el compromiso que adquieres con ellos es que ellos te van a entregar todas las semanas, bueno, esa no la he hecho, pero bueno, una tabla como de seguimiento. Entonces, esa tabla de seguimiento va a depender del horario escolar. Entonces yo he hecho el horario de lunes a viernes con los huecos hasta la 7ª hora y bueno, he rellenado solo las horas y la columna de las clases teóricas de un día porque para el vídeo me viene con esto más que de eso. Entonces, ¿cómo se haría esto? Bueno, ellos tienen que entregarme al final de al lunes, bueno, el día en que tú acuerdes la revisión, pues en mi caso el lunes, en el recreo vienen, por ejemplo, y me tienen que entregar esta hoja de seguimiento. Pero en vez de aquí que ponga estudio no sé qué, aquí me van a escribir lo que han hecho. ¿En base a qué criterio? Pues el criterio que les explicas el primer día. Tú les dices, mira, este es tu horario de clases, ¿no? Entonces, por ejemplo, el lunes a primera tienes lengua, a segunda mates, a tercera inglés, a cuarta educación física, a quinta plástica, a sexta biología y a séptima geografía. Historia. Bueno, pues entonces, a ver, de educación física lo mismo, pues no vas a tener deberes. Hay profes que mandan o hay que hacer un test en el aula virtual o algo así, bueno, pero eso te va a llevar 10 minutos. Entonces, lo primero que tienes que decirles es que de cada asignatura, y de plástica a lo mejor tienes que pintar alguna lámina, pero es cierto que normalmente te dan tiempo para hacerlas en clase y en casa lo que queda es como mucho rematar si en clase no te ha dado tiempo. Bueno, entonces, el criterio es, menos de estas cosas así, tipo educación física, plástica y este tipo de asignaturas que no son tanto de deberes, del resto de asignaturas, y de estudiar y de exámenes, del resto de asignaturas, todos los días que la tienes, por la tarde le tienes que dedicar un rato. ¿Vale? Entonces, en esta tabla vas a ir rellenando todos los días en base a tus asignaturas y qué es lo que has hecho, en cuánto tiempo le has dedicado. ¿Vale? Entonces, si en este hueco de 7 a 9 te tiene que dar tiempo a lo siguiente. Sería, por ejemplo, lengua. Pues te tiene que dar tiempo a hacer los deberes de lengua, que a lo mejor te llevan pues 15 minutos. Y te tiene que dar tiempo a mirarte, que esos son 5 minutos, esa no más. Los apuntes, el PowerPoint o las páginas del libro que has hecho ese día. Claro, si haces los deberes ya estás haciendo eso, porque los deberes que te ha mandado el profe están hechos para que repases el contenido de ese día. Si no hay deberes, igualmente te miras esas páginas, ¿vale? Porque ya cada vez en verdad se mandan menos deberes. Bueno, yo de hecho con la clase invertida ya no mando deberes porque los deberes es ver el vídeo de YouTube y la clase, ¿no? Pero bueno, en un método tradicional sí, los profes, sobre todo lengua, mates, inglés, siempre mandan deberes. Entonces, bueno, con los deberes en verdad estás viendo las páginas. Haces los deberes y si te han quedado dudas o bueno, haces los deberes o no hay deberes, te miras las páginas, piensas si todo lo que has visto en clase te acuerdas bien, te has enterado bien. Si te han quedado dudas las apuntas para preguntarlas en clase al día siguiente, eso es muy importante, ¿vale? Lo de que tengan un sitio donde apuntar las dudas. Puede ser la agenda, puede ser una libretita, lo que sea, pero ese hábito necesitan cogerlo porque si no dejan todas las dudas para el día antes del examen. ¿Vale? Entonces, pues lo mismo para lengua, deberes, si no hay deberes te miras las páginas. Lo mismo para mates, deberes, si no hay deberes te miras las páginas. Lo mismo para inglés, deberes, si no hay deberes te miras las páginas. Educación física, pues si no hay nada que hacer más que los exámenes puntuales del aula virtual, bueno, pues ya está. Plástica, si te ha quedado terminar algo de la lámina, pues lo terminas. Biología, pues igual, deberes y si no hay deberes te miras las páginas. Y geografía lo mismo, deberes y si no hay deberes te miras las páginas. En realidad, a ver, lo he puesto un día cargado. Pero bueno, Joder, cómo estoy de la tos. Entonces, realmente, pues a lo mejor lengua y mates inglés te pueden llevar 20 minutos perfectamente cada una y biología y geografía 15, o sea que ahí cada una llevas 1 hora y media, o sea que todavía te sobra el tiempo.
realmente a un niño, por ejemplo, de primero o segundo de la ESO no deberían llevarle más, y si no es que se están pasando de deberes los profesores. 3 horas de deberes al día no puede ser. De tiempo efectivo concentrado, si se están desconcentrando, por eso decía lo de los hábitos de una buena zona de estudio, tranquilo, concentrado, sin el móvil, etcétera, etcétera. Bueno, eso te lleva 1 hora y media, nos queda media hora. Esa media hora es para repasar los exámenes de la semana, porque se supone que los has estudiado en el fin de semana. Entonces, debería ser la primera media hora antes de esa hora y media posterior. ¿De acuerdo? Entonces, en esa primera media hora te repasas. Voy a hacer otro vídeo de cómo estudiar y repasar, que ya he hecho algunos, que los dejaré por aquí, pero voy a hacer otro vídeo del método Feynman, así que será un poco complementario este vídeo de la parte de estudio y repaso. Entonces, bueno, pues tu media hora de estudio y repaso de los exámenes que tengas, por ejemplo, al día siguiente, y luego tu hora y media de deberes. Y si no hay deberes, te miras otra vez las páginas del libro, los apuntes, el PowerPoint que hayas visto esa mañana. Y así todos los días. El martes, pues haces lo mismo con las horas del martes. Lo suyo sería que los deberes se quedaran casi hechos antes de que el niño, la niña, se fuera al entrenamiento, y a la vuelta, perdón, el estudio se quedara casi hecho antes del entrenamiento y los deberes a la vuelta. Si prevés muchos deberes, pues haz un poquillo antes de irte, o sea, repasa y haz algo de deberes y a la vuelta terminas los deberes. El miércoles sería como el lunes, el jueves sería como el martes, cada día aplicando el horario de esa persona de ese día. Y luego, el domingo es el día fuerte de estudio de la semana. Como os decía, conforme aumente tercero o cuarto de la ESO, lo mismo también hay que estudiar un poco el sábado, ¿no? o el viernes por la tarde, no va a poder ser 2 días libres completos. Por la mañana es momento de estudio de verdad, con la técnica de estudio que tú quieras, esquema, lectura subrayado, resumen esquema, flashcards, Anki cards, Active, Recall, cualquier tipo de técnica es válida. Yo he puesto 2 horas, pero pueden ser 3, ¿de acuerdo? Dependiendo de las necesidades de cuántos exámenes, si viene, por ejemplo, semana de evaluaciones o qué, pues ahí. Y luego por la tarde sería ya más hacer los deberes que te habían quedado el viernes para el fin de semana y un pequeño repaso último por la tarde, pero no estudio, sino ya repaso, porque a no ser que el examen lo tengas el lunes, siempre, todos los días vas a tener un hueco para repasar los exámenes del día siguiente, ¿vale? Entonces este sería el sistema. Y yo luego con ellos quedo todos los lunes y me tienen que entregar el horario de estudio de la semana, rellenando aquí qué es lo que han hecho y cuánto han tardado. Entonces, ¿esto de qué sirve? Por un lado, para enseñarles a organizarse. Por otro lado, para crearles un hábito de estudio, de trabajo diario. Por otro, sano, con descansos, ¿vale? Porque siguen teniendo sus actividades extraescolares, siguen teniendo su hueco en el fin de semana para quedar con los amigos, para salir, etcétera, etcétera, que es muy importante en los adolescentes. Y además se obligan, o sea, el hecho de que esté yo diciéndole el lunes te espero con tu hoja de la semana pasada que me la des, siempre está esa motivación extrínseca, factor extrínseco que te obliga un poco más a hacerlo y no abandonar la idea porque yo voy a estar detrás y la hoja. Y además les ayuda a organizarse. Al primero van a ir un poco al tuntún, o sea, van a ir haciéndolo todo en el orden del horario, pero con el tiempo van a ir viendo que hay asignaturas que les llevan más, que hay asignaturas que les llevan menos, que hay asignaturas que les cuestan más, que hay asignaturas que les cuestan menos, y entonces iremos viendo qué es lo que hay que priorizar al principio de la tarde y qué es lo que puedes dejar para el final de la tarde. A mí me parece un sistema muy potente, ¿vale? Porque realmente es el sistema que acaba enseñando a los chicos a ser independientes en el estudio y a adquirir un hábito de estudio y a ser conscientes de esas necesidades de estudio. Y si el niño no abandona, porque puede abandonar pese a todo, o mentirte y que no sea verdad, pero bueno, si consigues que eso no pase, pues la verdad es que les ayuda un montón. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido útil, que lo haya explicado bien y que lo pongáis en práctica con vuestros estudiantes. Cualquier duda o cualquier cosa la dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.